Hola José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Otra vez de regreso acá en nuestro programa de cambio, de ahorro energético, ¿no? Y hoy vamos a seguir hablando sobre el cambio climático. ¿Qué te parece? Vero, como siempre es un gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio, gracias por acompañarnos. Pues sí, vamos a seguir atendiendo la segunda parte de lo que es cambio climático que se inició la semana pasada. Ujú. Un tema importante, a lo mejor la semana pasada estuvo un poco aburrido por el tema que se tocó un poco de historia de la De revolución la revolución industrial, de industrial. los procesos, de dónde viene, desde los orígenes, pero pues consideramos que es necesario poder platicar para entender todo el historial. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué te parece si después de lo que platicamos la semana pasada, que fue acerca de esta historia que está trazada a través de diferentes, digámoslo así, revoluciones, que fue lo que platicamos la semana pasada, eh, pues sigamos adelante y sigamos platicando acerca de el efecto invernadero, cómo nos está afectando este domo este domo que tenemos en el mundo como tal, cómo se llena de estos gases y pues cuéntanos más. Sí, mira, y efectivamente, ¿qué es el efecto invernadero? ¿Cuáles son los efectos que nos hacen? Es diferente al daño de la capa de ozono, como lo vimos, lo vamos a ver más adelante, el tema de los protocolos. Ah, sí, claro, claro. Sí, el tema del efecto invernadero es un domo que se genera porque por los gases que se están emitiendo o que emitimos, no nos vamos a Sí, no, 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 deslindar exacto, no podemos deslindarnos de esa de esa responsabilidad. responsabilidad. Los gases que emitimos forman un domo en la parte superior antes de la atmósfera. Ujú. Y eso evita que el calor que se produce dentro de la Tierra, en la Tierra y de forma global, no salga Ok, y empiece a provocar calentamiento. De ahí es donde viene la palabra de calentamiento global. Es claro. por medio de un domo que hacemos con gases de efecto invernadero, como ya hemos visto, el ¿Cuáles son? CO2, El el metano, metano, los los fluoruros, fluoruros. etcétera. Ya hemos platicado, tuvimos un programa especial de gases de efecto invernadero, cómo Ujú. lo medíamos y demás. Entonces, ese tipo de gases, ese efecto hacen un domo, una cápsula abajo de la atmósfera que evitan que ese calor o esa, por mencionar un término, sudoración o calentamiento de la Tierra natural Claro. salga de la atmósfera y mantengamos una temperatura estable. Ok. De esto que estábamos platicando y de este calentamiento es de donde vienen los famosos 1.4 grados y los 2 grados que también están tratados en lo que En vamos a los hablar un poquito protocolos. más tarde, que son los protocolos, ¿no? Sí, es correcto. Los gases de efecto invernadero nos provocan un calentamiento y esto, como lo vimos, se fue llevando a cabo por la acumulación de gases de mucho tiempo. Los principales es el metano, es uno de los gases que mayor efecto invernadero tiene, Ok, ¿sí? Entonces, en eso se producen un 35% promedio, un 31 a 35% de acuerdo a las mediciones y a las estadísticas, el metano, ¿no? el metano. Aunque sí se disuelve 24, 48 horas con una mezcla con el oxígeno, tú sabes Claro, claro. mejor cómo se puede hacer este proceso, pero finalmente la cantidad de emisiones de metano es muy alta, ¿sí? Los fluoranos, Los el CO2 hidrocarbonos. es correcto, son los gases que nos provocan este tema del 1.4, 1.5 que hacen que ese domo se vaya haciendo más grande. Y entonces eso al aumentarse, haz de cuenta como es una olla express. Ok, Le pones la tapa y no despides el calor. Entonces, eso es lo que están ocasionando estos gases. Por eso es la importancia de bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Si nosotros aumentamos el efecto y los gases de efecto invernadero,
vamos a estar elevando. Ahorita en el reporte del 2022 del REN 21 se comentó que está la temperatura 1.4. Ujú. El objetivo es no llegar a 1.5 ni 2 grados. Menos en 2 grados, que es al 40 habíamos dicho, 2040 ¿no? es Ajá. correcto. Al 2030 es no llegar al 1.5. Entonces, ¿cómo vamos a contribuir con eso? Pues bajando la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y estos gases que lo producen? O sea, ¿qué actividades que tenemos diario son las que producen estos gases? Bueno, ya habíamos hablado en programas anteriores acerca de todo esto, pero para dejarlo un poco más claro, ¿no? ¿Qué es, o sea, qué es lo que más contribuye a estos gases? Gran parte, lo habíamos dicho hace 15 días, es la quema de combustibles fósiles, ¿no? La combustión de combustibles fósiles. Entonces, aparte de ese, ¿qué otros, qué otras actividades son las que generan estos gases de efecto invernadero? Mira, son muchos gases, muchas acciones que Ok. producen los gases. Puede ser la industria, puede ser la quema de combustibles fósiles, la generación de energía eléctrica y con fuentes de combustibles fósiles. Ujú. Puede ser, bueno, no puede ser, son. Obviamente el uso del auto. Platicabas hace 15 días un Ajá. tema importante de cuánta emisión de CO2 tienen en el parque vehicular. Sí, claro. Eso es solamente en la generación o en el uso. Pero si le sumas la generación del combustible para esos La automóviles, extracción, claro, claro, ahí es claro. también otro número importante. Aquí hay un dato importante, o sea, por ejemplo, en México estamos en el lugar número 15 como país con emisiones de gases de efecto invernadero, en el número 15. O sea, Estamos en el top. estamos en el top, no 10, pero cuidado, ¿no? Sí. Solo que aquí hay un tema, el mayor país que tiene emisiones de gases de efecto invernadero es Estados Unidos, pero tenemos un problema. Somos países vecinos y ese Sí. no respeta fronteras, ¿no? Entonces, de alguna forma también nos afecta. Ok. No nos afecta Sí, esa porque emisión, estamos a porque un estamos a lado. un lado, ¿no? Sí. Y, y bueno, como lo hemos platicado, esto es global, esto es mundial, esto no es de un país, esto es de todos, ¿no? Entonces, Claro. sí es importante saber que las emisiones de gases o sea, son muchas acciones, muchos productores, por ejemplo, la ganadería produce metano, produce CO2, la agricultura con los fertilizantes, ¿qué más pudiéramos decir? Claro, también estamos hablando de la industria textil. Es otra que también genera bastante consumo de energía y esta energía, bueno, genera los gases de efecto invernadero, Sí, es ¿no? correcto. O sea, la industria en general sí somos generadores de, 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 de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para erradicar y para ir bajando esto? Como lo hemos platicado, cambiar de tecnología, cambiar se me fue la palabra, perdón, cambiar de tecnología, hacer usos diferentes, cambiar de costumbres, hacer ahorro energético, eficiencia energética, o sea, todo suma, ¿no? Insistimos, pongamos nuestro grano de arena para poder contribuir a bajar esos gases de efecto invernadero. Si todos ponemos un grano, al final del día, insistimos, ¿no? Lo hemos platicado, eso nos llevaría a llenar costales y costales y no llegar a ese Y vamos sumando, 1.5 al 2030 exactamente. del protocolo de París. Sí, claro. Bueno, también hablábamos de que parte de estos, bueno, la semana pasada, perdón, hace 15 días y la semana pasada hablamos de que los principales son el dióxido de carbono, el metano, pero también hay otros tantos que afectan a este domo, ¿no? Y a Ujú. este calentamiento global como tal. Entonces, dentro de esos están los que acabamos de mencionar hace un ratito, que son los hidrofluorocarbonos, eh, los perfluorocarbonos, el hexafluoro de azufre, el trifluoro de nitrógeno y el carbono negro, ¿no? Sí. Que eran los que yo te mencionaba cuando estábamos preparando esto y hablábamos de que estos pues son muy importantes porque
no solo los genera la industria, sino los generamos también nosotros al comprar diferentes productos en la tienda y que usamos diariamente. Y entonces yo te decía, no, pues entonces hay que buscar las etiquetas verdes, las famosas etiquetas verdes, ¿no? Más que nada porque hay compuestos como son en particular los hidrofluorocarbonos, que son los que vienen en los aerosoles, en las espumas, en el tema de los refrigerantes, y hay una subdivisión de los hidrofluorocarbonos que tú me mencionabas, que son, déjame te digo cuáles y cómo se llaman, porque también tienen un nombre un poco corto, ¿verdad? este, que son los clorofluorocarbonos, que estos, aparte de ser fluorocarbonos, traen un poquito de bromo y cloro, lo que hace que se forme otro compuesto y pues esto hace reacción en los átomos del ozono y rompe la capa de ozono. Fíjate que tocaste ahí un tema muy importante. La diferencia entre el daño de capa de ozono y efecto invernadero. O sea, ahí puede crecer o crear una confusión que pueda ser lo mismo y no es lo mismo. A ver, cuéntanos la diferencia para que nos quede un La poquito capa claro. la capa de ozono que ya se está recuperando en 1985, la década de los 80, Ujú. se descubrió que se estaba adelgazando la capa de ozono. Igual me equivoco en la década de los 80, pudo haber sido antes, no recuerdo bien la fecha. Se estaba adelgazando la capa de ozono y esa sabemos que es el filtro que impide que pasen los rayos ultravioleta Ok. y provoquen mayor calentamiento en la Tierra. Se estaba adelgazando y el estudio científico que se descubrió fue que era consecuencias de los clorofluorometanos, Carbono. principalmente Ajá. el cloro es el que adelgaza la capa de De ozono. ozono. Por la Sí, reacción que por la hace reacción per que se hace. con el ozono como tal. Es correcto. Ajá. Sí, entonces eso que hicieron, empezaron en la industria a investigar cuál era el tema y son los gases refrigerantes en la refrigeración, en el aire acondicionado, que tomaron una acción de inmediato, tomaron acuerdos por allá del 85 para empezar en 1986 a dejar la producción de esos. Eso fue en el protocolo de Montreal. Ah, entonces ya Sí. empezamos con los primeros protocolos. Ahorita entramos ahí con los protocolos, Ok. pero fue en esa época cuando se descubrió el tema de la capa de ozono. Ok, ok. ¿Tiene alguna relación? No, porque son iguales, pero no es lo mismo. O sea, los dos producen, Los dos el producen daño. calentamiento y Uno un daño. produce adelgazamiento de la capa de ozono que se está recuperando y esto ocasionaba mayor acceso de rayos ultravioleta, que son los que provocan cáncer en la piel y problemas, elevación de temperatura en el planeta, etcétera. Entonces, a Ujú. consecuencia de que se elevaba la temperatura, pues obviamente produce mayor calor. Claro. Y si le sumabas los fluoruros y el Y metano, el el CO2 y demás, de rebote provoca el adelgaza. efecto invernadero. El efecto invernadero. Ok. ¿Sí? Ajá. Entonces, uno puede provocar el otro. Entonces, sí fue importante, ya se eliminaron casi en su totalidad. Todavía hay algunos gases refrigerantes en el tema de la refrigeración, que ahí hay empresas serias que están trabajando muy fuerte para el cambio, han hecho grandes cambios en la actualidad, incluso ya hay gases refrigerantes de propano Ah, perfecto. para que son cero emisión Ujú. de CO2, cero emisión de GWP, que hablamos que es el que mide el calentamiento global. Ujú. Entonces, son empresas serias que tanto fabricantes serios en la industria de equipos, que ya están fabricando, ya están trabajando con este tipo de tecnología. Se está capacitando a los técnicos para trabajar porque el propano es explosivo, es flamable. Claro. Entonces, se está trabajando en esos términos, ¿no? Hoy De en día acuerdo. sí hay muchos avances. Ya Ujú. están saliendo casi en su totalidad los gases que tenían clorofluorometano. Ok. Ya solamente tienen poco fluoro. Ya se están erradicando, ya empezaron también a cambiar, Ah, ¿sí? perfecto. Entonces, esos eran los gases que nos afectaban y como los aerosoles, que bien comentas, traían cloro,
Entonces, había muchos Sí. productos en la década de los 70s, 80s que estaban, Son los que empezaron ¿no? a ahí A afectar y a entonces de afectar. ahí empezamos ya a mejorar y Sí, entonces por eso nacen estos protocolos para poder sí, disminuir este tipo de emisiones y sí. poder ayudarle al planeta para esto. Pero ¿qué te parece si regresando de la pausa nos platicas acerca de los protocolos que se han implementado con el fin de ir mejorando y también para que podamos entender todos cuáles son también las etiquetas verdes y dejar de comprar productos que siguen afectando y seguir sumando nuestro granito de arena, que ese es el objetivo de esto, ¿no? Sumar. Es correcto tener conciencia y conciencitarnos todos para ser un poco más responsables con el cuidado del medio ambiente, eh, como es el objetivo de este programa, informar, acercar eh, qué es lo que estamos haciendo, cómo va, quién lo está regulando, etcétera, y cómo podemos cooperar. Entonces, ¿qué te parece? Claro. Vamos al corte ¿Sí? y regresamos ahorita con este tema. Va, perfecto. Bueno, pues ya estamos de regreso y en este momento pues vamos a platicar un poquito sobre la línea del tiempo, sobre las negociaciones que se han hecho de manera mundial acerca del clima, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Más que nada para tratar como los más importantes, que son los protocolos de Montreal, el de Kioto y el de París. Tengo entendido, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Súper. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que sabemos, en 1979 fue la primera conferencia mundial sobre el clima, ¿no? Después de esa nos vamos a la de 1988, en donde se genera el IPCC. Después, en 1990, las primeras negociaciones ya en la ONU como tal, en donde ya se hace una convención macro, ¿no? La primera. Y luego la primera reunión del Comité Intergubernamental de Negociación sobre el Clima en el 91. O sea, un año después ya empezamos a trabajar seguido, ¿no? A partir de los 90, de acuerdo a la línea del tiempo, ya empezamos como a trabajar cada año, ¿no? Para poder hacer un cambio de manera global en este tipo de cosas. Es correcto, porque a partir de 1985 que los científicos denotaron el tema del... Empezaba el cambio climático, hubo muchas dudas, que hasta la fecha todavía hay mucha incertidumbre, y se respeta, ¿verdad? Opiniones que no creen en el cambio climático, pero pues esto es una realidad. A partir de ahí se empezaron a hacer las organizaciones y llegar a la ONU con propuestas Sí. y se incluyeron los gobiernos que están dentro de la ONU para poder tomar acciones. Sí, en el 95, en Berlín, fue en donde ya se hace la primera conferencia, en donde ya se celebran las partes como tal del clima, ¿no? Y después de eso, brincamos a 1996, en donde se crea la Secretaría de la CMNUCC para respaldar las medidas adoptadas en el marco de la convención pasada, ¿no? En el 95. Y entonces ya entramos en el 97, se adopta como tal el protocolo de Kioto. Entonces, cuéntanos acerca del protocolo de Kioto, que O continúa y ahorita tocamos el protocolo de Kioto, o bueno, como gustes. El protocolo de Kioto es la continuación del protocolo de Montreal. ok. ¿Sí? El protocolo de Montreal de 1987 y que entró en vigor en 1989, hace rato lo dije, 85-86, corrijo. ¿Sí? Los objetivos del protocolo de Montreal era reducir la producción y sustancias que dañan la capa de ozono, eliminar gradualmente las sustancias que dañan la capa de ozono, proteger la capa de ozono y prevenir daños a la salud humana en el y al medio ambiente. Sí, los puntos claves del protocolo de Montreal en ese momento fueron la lista de sustancias controladas, que se establece una lista de sustancias que dañan la capa de ozono, incluyendo los cloruros, los halones y otros productos, lo que comentamos hace un momento. Claro. La reducción de producción y consumo se establecen metas de reducción de producción y consumo para cada sustancia controlada.
se establecen fases de eliminación gradual de las sustancias que dañan la capa de ozono. Tomemos en cuenta que Montreal fue enfocado a la capa de ozono, no al calentamiento global. Específicamente Era la capa de ozono, la capa a de proteger ozono. la capa de ozono para que no Sí, se debilitara, no se rompiera y por ende no nos afectara en todo lo que nos fue afectando conforme al tiempo a partir de 1987, ¿no? sí, es correcto, que Que ya es cuando se los descubre. científicos le tomaron la palabra a los científicos que estaban viendo que había un calentamiento e incremento, principalmente en el derretimiento de los glaciares, fue cuando empezaron. Sí, y hubo unos acuerdos que hubo cooperación internacional para que fomente para abordar el problema de la degradación de la capa de ozono. Ok. El protocolo de Montreal fue exitoso, ha sido exitoso en reducir la producción y consumo de sustancias que dañan la capa de ozono. Sí, y ha logrado una recuperación de la misma capa de ozono. Lo que hemos visto se ha estado recuperando en los últimos años, de acuerdo a reportes de la NASA y otros organismos. La capa de ozono se ha venido recuperando. ¿Sí? Ok. Posterior a esto, entró como seguimiento el protocolo del que acabas de Kioto, comentar, de Kioto. que se celebra la primera reunión de las partes en el 2005. Es correcto, pero fue adoptado en 1997. Sí. ¿Sí? Y entró en vigor en el 2005. Ah, ok. O sea, primero lo empiezan a trabajar en el 97 y Sí, finalmente hasta lo el publican. 2005, o sea, pasamos 8 años 8 años casi para que se para que se pusiera ya en vigor y entre en en vigor vigor. y entonces empezamos a trabajar sobre ello, ¿no? Es correcto, y los objetivos del protocolo de Kioto es la de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 5.2%. O sea, ya se empezaba a hablar sobre los gases de efecto invernadero, el calentamiento Ujú. global, ¿sí? Esto en relación ese 5.2 lo atacan como en referencia de los niveles de emisiones en 1990, como datos de referencia, Ok. ¿sí? En un periodo del 2008 al 2012 se establecieron metas de reducción de emisiones para los países desarrollados, fomentar la cooperación internacional para abordar el cambio climático. Los puntos clave del protocolo de Kioto es la reducción de emisiones. Los países desarrolladores, se comprometieron a reducir emisiones de gases en efecto invernadero en el 5.2, como lo comentamos. Ajá. Sí, en el periodo del 2008 al 2012, y establecer mecanismos de flexibilidad para que los países desarrollados puedan cumplir con sus metas de reducción de emisiones, como el comercio de emisiones y la implementación conjunta. O sea, es un trabajo en conjunto, gobierno, industria. Claro. Sí, o sea, no es algo que sea como con varita mágica, sino es un trabajo No. en conjunto. Y Sí, principalmente de las industrias que son las que pues más emiten este tipo de gases. ¿Estamos es de acuerdo? correcto. Y la industria en general. Todo el tipo de industrias. Sí, claro. Pues no vamos a hablar de que industria como fábrica. No. Es industria En general. agrícola, Sí. ganadera, Textil, textil, industrial. industria, O sea, todo tipo. todo suma aquí. Y internacionalmente se fomentó la cooperación internacional para abordar el cambio climático, incluyendo la transferencia de tecnología y asistencia financiera. Aquí hay en este tema de asistencia financiera es donde nacen algunos organismos, como el CAF, el Banco de Desarrollo Interamericano, como el REM 21, como el GIZ, que son organismos que regulan o entidades financieras que aportan y apoyan el Banco Mundial de Desarrollo, el Interamericano, entre otros, que apoyan a los países para poder hacer las implementaciones De todos los cambios de que se todos los cambios que necesitan se para necesitan. poder reducir todo esto. Al final el objetivo de estos bancos es invertir Ujú. a largo plazo para poder disminuir todo esto del cambio climático, ¿no? Mira, por ejemplo, el GIZ, que es un una organización alemana de cooperación internacional para desarrollo sostenible, ese es un tema importante. Sostenibilidad. La sostenibilidad. En la sostenibilidad, y esto fue en 1975, hay 17 puntos que son objetivos de desarrollo sostenible, que esos
Si te parece, después hacemos un programita Sí, claro que sí. para que donde entra la energía, o sea, uno de los acuerdos y uno de los puntos importantes de la ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ONU, o hay unos de desarrollo sostenible y otro desarrollo sustentable, son diferentes. Sí, que ya habíamos hablado al principio de los programas que es hay una diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Es correcto. Entonces, vamos a tener un programa posterior con este tema de sostenibilidad, tocando los 17 puntos en los cuales, si vuelves a sumar todos esos acuerdos, al final del día se va a eficiencia, ahorro, cuidado. Aquí entra ya el cuidado en sostenibilidad de la población y sustentable del medio ambiente. Claro. Entonces, hablamos gente y cuidado del medio ambiente en sostenibilidad, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, eso es la misión de la GIZ, contribuir en el desarrollo sostenible a la reducción de la pobreza de países desarrollados, fomentar la cooperación internacional, el diálogo entre países y cuidado del medio ambiente, ¿no? Claro, entonces... ¿Qué son sus enfoques? Esto pasa, el acuerdo de Kioto, entonces quedamos que pasa entre el 2005 y el 2012. Sí, es cuando empieza como ya a trabajar como tal. Y es ahí en donde también ya entra nuestro país, ¿no? No, ya estaba antes. Ya estaba desde antes, pero en el 2010 en Cancún se hacen los primeros acuerdos para reducir las emisiones. Es correcto. Y en el 2012 es cuando se hace la actualización como tal del protocolo de Kioto, ya con los nuevos compromisos ya platicados en el 2010 y en el 2011 que se hicieron en diferentes lugares, ¿no? Es correcto. Sí. Uh-huh. Y de ahí nos vamos al Acuerdo de París, que sucede 3 años después, en el 2015. Es correcto. Sí, con el acuerdo se aprobó en el 2015. Ok. Sí. Y como los anteriores se trabajó desde antes para poder entrar en vigor, ¿no? Y entró en vigor en noviembre de 2016. Ok. Va de la mano uno con otro, es continuidad. Sí, claro, o sea, no se elimina uno y empieza otro, sino más bien es agarro el primero y le sigo y le sumo con el objetivo de sumar y seguir ayudando al planeta a disminuir todos estos gases contaminantes y evitar todo este cambio climático. Sí, es correcto. Sí, así es. Y fíjate, Vero, que aquí dentro del compromiso entra el tema del protocolo de París. Uh-huh. El acuerdo de París, pero no es protocolo, es el acuerdo de París. ¿Acuerdo? Okay. Sí, es el limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados respecto a niveles preindustriales y esforzarse a limitar el aumento de 1.5, que ya lo platicamos antes de la pausa. Si dejamos de emitir gases de efecto invernadero, frenamos el incremento de temperatura. Claro. Sí, entonces ese es el objetivo. Y lo que tengo entendido es que esto es para no llegar a 1.5 grados o 1.8, que sería como el límite que tienen marcado, pero ya esto es antes de que termine el siglo. Eso significa que antes de que lleguemos al 2100, digo, ya no vamos a estar aquí. No, ya no vamos a estar, pero ya tus nietos te estarán mandando un mensaje. ¿Desde el más acá? Sí, del más acá, y te van a decir si llegaron o no llegamos. Sí llegamos. Sí, el Acuerdo de París es un paso importante hacia la mitigación del cambio climático. Ok. Sí. Y aquí ya entró también dentro del Acuerdo de París el derecho sostenible. O sea, ya es lo que platicamos. Ahí es donde con la sostenibilidad. Porque entonces ya también entramos las personas como tal ahí. Es correcto. Sí, dentro de esto es el Acuerdo de París. Sí, y supervisar supervisar para que esto dependa del cumplimiento y la acción y cooperación civil y de todos los países. Entonces aquí ya nos integramos todos, o sea, en el acuerdo, en los acuerdos anteriores eran más de gobierno, más de industria, ¿no? Lo podemos interpretar de esta manera, coadyuvando que todos tendríamos que cooperar. Uh-huh. Pero ya ahorita en el Acuerdo de París, pues ya estamos
incluidos todos, ¿no? Sí, claro, porque aparte el objetivo como tal es que mantengamos por debajo de las 25 gigatoneladas la producción de CO2. 25 gigatoneladas. Sí, y dentro de esos acuerdos también se ha platicado mucho, se ha logrado el acuerdo de para el 2047 no llegar a 1.8. 1.8. O Pero sea, del 2030 se dice, se comenta y se rumora. Ok. Difícilmente pudiéramos no llegar al 1.5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía hay mucha tarea, hay muchas cosas que hacer, mucho trabajo que esforzarnos todos, Ujú. tanto con gases de efecto, con bajar las emisiones de contaminación, que ese es un tema muy importante. También la contaminación es porque provoca gases, que esos gases provocan lo mismo. O sea, todo va, es una cadena, Va. todo va relacionado, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí tenemos que hacer, bajar los gases de efecto invernadero, una mitigación, una reducción de gases, Frenarlos básicamente, frenarlos. ¿no? O sea, el objetivo es frenar la generación de estos gases con el objetivo Ujú. de no llegar a ese 1.8, primero al 1.5, ¿no? Y después, el objetivo real no es llegar al 1.8, o sea, en Es- realidad sería no llegar ni siquiera al 1.5 para pero que pues, nos ya estamos digamos, así. ¿no? Pues ya estamos muy cerca, Estuvimos ¿no? el año pasado, en el 2022, el reporte del REN 21 se comentó que estábamos en 1.4. Claro, Entonces, entonces ya estamos estamos muy cerca. cerca. Estamos muy cerca. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay unos conceptos claves, que es la mitigación, que es la reducción, Ujú. lo que tú lo has comentado. Y la adaptación. Es correcto. En esa adaptación, ¿cómo qué? Vamos a Aquí. tener acciones, ¿no? Básicamente en los medios de vida. O sea, como tal, vamos a tener que ir adaptándonos nosotros a los cambios constantes para poder disminuir todo este tipo de emisiones, ¿no? Sí, sí, sí. Con el objetivo, por supuesto, como hemos dicho, para sumarle nuestro granito de arena Ujú. a este mundo y poder evitar, pues, todo tipo de contaminación, ¿no? Es correcto, porque aquí va de la mano. La Ya nos metimos contaminación, a la ya parte nos de la metimos en otro tema, contaminación. que si me permites, yo creo que ese tema ya se nos está acabando el tiempo. Lo vamos a dejar para un siguiente programa. ¿Qué te parece, Vero? Y Me tocamos el parece tema de bien. contaminación, de qué contaminación, suelo Agua, y aire. aire. ¿Te parecen los tres? Los Me parece platicamos bien, el los siguiente platicamos el programa. siguiente programa, cómo hacen su efecto, cómo es el resultado si logramos hacer desde el reciclaje, Claro, separar lo que es un tema que ya he estudiado para todos, todos lo hemos escuchado desde hace muchos años, de separar la la basura, basura. de separar lo que son residuos a basura, la diferencia que es un residuo, que es una basura, eh, todo, o Todo. sea, todo, lo Ya nos más que metemos, podamos, ya nos vamos a exactamente. meter en otro tema, a ver, nos van a correr aquí, pero bueno, ya estamos metidos en el tema de cambio climático y dentro del tema de cambio climático, Pues hay pues está una... esto, que no podemos dejar Sí, es un fuera. tema súper extenso, pero pues nos va a ayudar a entender que también somos parte de esto, ¿no? Entonces, y que podemos seguir sumando, que es el objetivo al final. Sumar nuestro granito de arena, poner nuestro granito de arena y a partir del tema de la contaminación creo que podemos mitigar nosotros mismos en casa este tipo de, pues De de acciones. acciones, exacto, de cambios, ¿no? O sea, Vamos. hay que hacerlo. ¿Qué Recuerda te que los parece? pequeños cambios empiezan en casa o empiezan con uno y hacen la gran diferencia. Entonces, Claro. desde ahí empecemos a poner el granito de arena, insistimos, y no nos vamos a cansar de decir, pongamos todo nuestro granito de arena Pongamos para nuestro sumar, granito de arena, me ¿no? parece. Ok, bien, Entonces, pues pues sí, gracias. no, pues gracias a ti otra vez por otro programa más. Primero Dios, hagamos uno más. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana, dentro de 8 días, Dentro de 8 días. para Primero Dios. poder hablar sobre los tipos de contaminación y cómo le hacemos para que esto disminuya. Es correcto, y aquí seguimos con ustedes. Muchas gracias. Escuchamos comentarios, sugerencias de lo que gusten que comentemos en este tema de Que hablemos. contaminación, de que Ajá. hablemos.
Y bueno, pues ya hablaremos posterior de tecnología y otros temas que nos van a ayudar al cambio climático. De acuerdo. Entonces Sí. nos vemos la próxima semana. La José Luis. próxima Muchas semana, Vero, gracias a muchas todos. gracias. Gracias.